3. Listo. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vemos que se están conectando nuestros colegas, nuestros estudiantes. Buenos días a todos, buenas tardes, según el lugar donde estén. Bienvenidos. Bueno, soy Claudia Baccaroni, soy licenciada en enfermería, docente en salud, soy coordinadora del comité de docencia de la Clínica 25 de Mayo, miembro del Comité de Docencia e Investigación. También participo en el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente Institucional. Les doy la bienvenida, yo soy una de las docentes del módulo de gestión, donde vamos a hablar principalmente la temática seguridad del paciente. Junto con Nahuel, que está acá acompañándome, aquellas preguntas o dudas que tengan, por favor les pido que escriban en el chat y vamos aclarando algunas dudas del módulo o de alguna actividad que ustedes necesitan reforzar. Les doy la gracia, la bienvenida a todos y espero que puedan disfrutar esta horita que vamos a estar juntos y que podamos trabajar esta temática que a mí me gusta muchísimo, que es la seguridad del paciente. Gracias, Nahuel. Voy a compartir pantalla, ¿te parece, Nahuel? Excelente, Claudia. Cuando quieras compartir, darle la bienvenida a todos. Ya tenemos más de 50 personas conectadas, así que a disfrutar de esta clase con Claudia, que tuve la suerte de poder escucharla en varias temáticas y la verdad que es sorprendente el contenido que nos puede transmitir. Así que ahí estamos viendo en pantalla, todo tuyo, Claudia. Gracias, Nahuel. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es la seguridad del paciente, ¿sí? Principalmente todo lo que tiene que ver y relacionado con enfermería y con el sistema de salud, donde nosotros acá vamos a ver cómo tenemos que trabajar para cuidar al paciente y para cuidar su entorno. Bueno, principalmente el rol de enfermería en la seguridad del paciente es uno de los eslabones más importantes relacionado al cuidado. Bertschy, Grönther y Ronsteiner enuncian que la mejora continua de la calidad se necesita de mucho esfuerzo y principalmente integrado, ¿sí? Y el compromiso de líderes con respecto en enfermería en la planificación de la calidad. Esto se refiere principalmente al que nosotros tenemos que trabajar en equipo totalmente acordado al sistema donde estamos trabajando, ¿sí? No todos los equipos de trabajo son iguales y no toda la infraestructura es igual, ¿sí? El lugar, el ambiente, todo lo que es relacionado a la institución. ¿Qué significa el esfuerzo integrado? El esfuerzo integrado significa que nosotros tenemos que trabajar junto con nuestros compañeros de trabajo, aunque tengan diferentes funciones. Sabemos que el cuidado de enfermería no solamente depende de los enfermeros, el cuidado, de paciente no solo se refiere al cuidado de enfermería, sino también desde un servicio de mucama, desde un servicio de nutrición, desde un servicio de mantenimiento, donde tienen que sostener las instalaciones y mantenerlas para poder seguir cuidando al paciente, desde los médicos, desde lo que es el sistema de servicios terciarios y como ecodoppler, como lo que es rayos, como lo que nosotros tenemos, lo que es administración desde la recepción del paciente, ¿sí? Y contar con los líderes, principalmente en enfermería, donde nos planifiquen ese sistema de calidad y de cuidado hacia el paciente y a su familia. ¿Cuáles son las calidades en los cuidados que nosotros tenemos que promover en el desarrollo de nuestra profesión? Bueno, principalmente lo que son las áreas asistenciales, en este caso, bueno, yo puse dos imágenes donde podemos lo que es internación y quirófano, pero nosotros podemos hablar de los 3 niveles de atención, donde las áreas donde se asisten, donde se cuidan, donde se recepcionan al paciente, son muy importantes que estén en condiciones, que estén ordenadas, organizadas, planificadas para que ese paciente cuando ingrese pueda salir atendido de la mejor manera.
Dentro de la calidad de los cuidados también tenemos la docencia e investigación, donde son áreas de campo de investigación que enfermería tiene que incorporar en sus conocimientos y en sus saberes, donde vamos a abordar la investigación clínica, la epidemiología, la metodología de investigación, coordinar los proyectos de investigación, registrar todo lo que nosotros estamos abordando hacia el paciente para poder tener ese fin de la investigación, aplicar la docencia en la investigación, ¿sí? Y investigar dentro de la gestión de calidad. Tenemos que involucrarnos en esto, lo que es la gestión de calidad, en la gestión del cuidado, ¿sí? Otro de los puntos muy importantes es el liderazgo, que ya lo hablaron en el módulo 1, que es el liderazgo transformacional, donde tenemos que liderar tenemos que tomar esta profesión y tomarla entre nuestras manos como una manera, digamos, metafórica, y trabajar con ella y reposicionarnos en este rol tan importante que enfermería tiene en el sistema de salud. No nos olvidemos que somos los pioneros y que somos uno de los más importantes para que los resultados del paciente sean efectivos y estén actualizados. Ahora lo que vamos a hablar es el riesgo asistencial, es cuando se produce una acción que podemos generar o aumentar una probabilidad de un resultado negativo en la atención. Sabemos que todos estamos formados para cuidar al paciente y para que podamos recuperarlo del nivel que pueda el paciente en el momento diagnóstico y poder ayudarlo a su recuperación. Pero muchas veces nosotros estamos en ambientes o nosotros tenemos una capacitación adecuada de acuerdo al sistema de cuidado de ese paciente, donde podemos generar un daño. Ese daño, según Luenga Amaya, dice que todos los trabajadores de salud que participan en cualquier proceso pueden producir un error. ¿Qué significa esto? Que todos los trabajadores de salud cumplen un rol muy importante en el proceso de atención, por lo tanto, producirle un daño sin darnos cuenta o dándonos cuenta y no actuar en el momento. Ese daño puede ser causado por fallas, que una es la falla activa, que es el error humano supuestamente, y la falla latente, que es donde está el sistema o el proceso de la institución que genera, digamos, que esas fallas latentes. Generalmente nosotros cuando hablamos de las fallas activas, hablamos del error humano y siempre culpar a uno, ¿no? A un profesional, a un trabajador de la salud, a un servicio. Siempre cuando se empieza a evaluar el riesgo asistencial, se tiende a ir hacia una persona o a un equipo de trabajo. Pero nosotros lo que queremos es concientizar que esas fallas vienen de la mano juntas. Fallas activas y fallas latentes, ¿sí? Donde tiene que haber una valoración y ver cuáles fueron las fallas y cuáles fueron, digamos, los factores que contribuyeron a que pues, se produzca un error o una probabilidad de que pueda producirse ese error. De protección o defensas administrativas, ya sean clínicas, administración, de investigación, que se utilizan dentro de una institución, pero cuando estas se alinean, no puede producir un evento adverso. Rayson propone que mediante este modelo que lo estoy mostrando en la imagen del queso suizo, determina cuáles pueden ser los fallos de un sistema o de un humano. Acá en la imagen es, digamos, las defensas del sistema, que digamos están representadas por el queso, y digamos los fallos humanos o del sistema, que son los agujeritos, que cuando se alinean los agujeritos, se produce, digamos, pasa del peligro, puede producir un daño, ¿sí? Esas defensas de sistema, que podrían ser de la alta dirección, administrativa, de investigación, de capacitación, de liderazgo, esas fallas tienen cada una su rol y su proceso de trabajo para evitar el error, ¿sí? Y no tenemos que también dejar de ver fallas humanas también, que nosotros somos responsables también de producir fallas y que también somos responsables como profesionales seguir capacitándonos y para evitar cualquier daño al paciente o al entorno. ¿Qué necesita para que
haya menos errores, ¿no? Porque los errores van a existir y bueno, la idea es que esos errores no sean de alta magnitud, sino que sean errores que se puedan modificar y evitar el menor daño posible. Para que nosotros podamos tener, digamos, el menor daño, tenemos que crear una cultura de seguridad institucional, ¿sí? Para poder crear esa cultura de seguridad, tenemos que implementar prácticas y procedimientos seguros que formen parte de las directrices y las actuaciones de los centros sanitarios. Siempre lo decimos del módulo anterior, desde los docentes anteriores que han hecho la disertación, que desde la formación académica, desde el liderazgo en los servicios, desde las unidades de enfermería, siempre se debe fomentar la toma de decisiones, asumiendo la experiencia personal y considerando la evidencia disponible y sus limitaciones para evaluar y limitar el riesgo del error. ¿Qué significa? Significa que nosotros tenemos que ver nuestra realidad, ¿sí? ¿Qué nos está pasando? ¿Cómo podemos crear esa comunidad, potenciarla y crearla como, digamos, como un refuerzo y como barreras de defensas hacia el paciente institucional? La cultura de seguridad tiene 4 eslabones muy importantes, que es la participación de los trabajadores, ¿sí? Acá todos tenemos un rol fundamental, tenemos un rol importante en el lugar institucional, donde nosotros vamos a hacer voces para poder mejorar, ¿sí? Vamos a tener un compromiso de liderazgo, un compromiso donde nosotros vamos a ser los propios abogados de nuestros pacientes y de nuestra institución, donde y nos podemos generar un error. ¿Y cómo podemos participar? Bueno, que nos midan, que nos evalúen, que vean si realmente estamos haciendo las cosas bien, y si nosotros vemos que hay que mejorar, que podemos dar nuevas ideas, que podemos generar un sistema, digamos, de seguridad cultural, lo propongamos. De alguna manera lo tenemos que proponer, ¿sí? Esto nos va a poder medirnos y ver en qué lugar, en qué situación actual estamos. Es importantísimo, porque de ahí partimos para la mejora continua. Es un proceso cíclico donde esto no termina nunca, donde uno va mejorando, donde uno se va incorporando en esa cultura, donde uno se siente intérprete de esta seguridad, donde nosotros somos, digamos, defensores, el paciente logre y se involucre con nosotros en que esté seguro en una institución y con nosotros, ¿no? ¿Qué es una cultura de seguridad? ¿Sí? La seguridad es ser consciente de que las cosas pueden ir mal. Ya a partir de ahí, ya nos posicionamos en algo como decir, bueno, a ver, paremos acá, ¿qué puede llegar a pasar? Pues vamos a prevenir, ¿sí? Tenemos que ser capaces de reconocer los errores, aprender de ellos, como en la vida misma. Actuar para mejorar cosas, ¿sí? Siempre es con ese lema, actuar para mejorar las cosas. Tiene que ser una cultura abierta, imparcial, ¿sí? Que podamos compartir abiertamente y poder tratar con los profesionales sobre ese evento adverso que nos pasó, ser críticos, tanto para el paciente como para quien lo cuida, ¿sí? Debe estar siempre enfocado en un sistema donde nosotros podamos tener nuestros eslabones y trabajar y que estén ligadas a nosotros, a los individuos y al sistema de trabajo, ¿sí? Que se aplique a la realidad institucional. Siempre tenemos que trabajar desde lo que podamos hacer y lo que podamos tener los resultados. Nunca idealizar situaciones que no las podemos volcar en nuestra realidad institucional, ¿sí? Contamos con estos puntos, con este sistema de trabajo, con estos líderes, y a partir de ahí empezar a trabajar pasito por pasito de hormiguita. Abordar qué fue mal en el sistema, aprender de las lecciones, prevenir su recurrencia, ¿sí? Todo eso y darnos cuenta que va a afectar nuestra misión, nuestra visión y los objetivos de la organización. Todo instituto tiene que tener su misión, su visión, su objetivo, sus valores, para poder tener una base y a partir de ahí, ¿a dónde queremos ir? Si la institución no tiene la misión, la visión y los objetivos de la organización,
Cada uno vamos a tener nuestra mirada hacia la calidad de seguridad del paciente, que puede llegar a no estar de acuerdo a esa realidad institucional. Y que las realidades hoy van a ser de una manera, mañana van a ser de otra, y eso no nos va a fijar el rumbo hacia los objetivos que queremos cada uno individual. Por eso es importante que la institución tenga su misión, su visión y los objetivos de la organización, ¿sí? Tiene que estar presente siempre que el paciente es el centro, ¿sí? El centro del cuidado, el paciente tiene que basarse en esos objetivos que vamos a fijar, desempeñar los procedimientos y los procesos de acuerdo a la calidad del cuidado del paciente, ¿sí? La compra de los insumos y rediseñar continuamente todos esos objetivos y esas estrategias para poder mejorar, ¿sí? La seguridad siempre desde la estrategia, desde la misión, desde los objetivos, trabajar con indicadores, con proyectos y formas de trabajo para poder estandarizar. Siempre ya de tener como un plano de organización donde nosotros vamos a trabajar de acuerdo a ese plano, a ese plan, a esas estrategias, a ese trabajar de acá a 2 años, ¿sí? Y obtener resultados y ver en qué lugar posicionados para poder mejorar. ¿Qué beneficios nos trae la cultura de la seguridad del paciente? Bueno, trae un impacto activo en el funcionamiento de la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una comunicación directa, porque vamos a hablar de lo mismo, nos vamos a comunicar lo que es necesario para la mejora, ¿sí? No nos vamos a ir en cosas que no son necesarias, sino que son fundamentales para y para que ese paciente se vaya con una satisfacción que se sintió cuidado, que se sintió que hay una institución organizada, que hay un que está contento y que además quiere mejorar, ¿sí? Esa transición desde el análisis del fallo, de manera continua, dado que la prevención nunca es posible, ¿sí? O sea, todos sabemos de que la enfermería es uno de los profesionales que rotan en todas las instituciones, ¿sí? Están un tiempo, después se van porque consiguen un mejor trabajo. Entonces, ese movimiento que tenemos hace que nosotros que seguir con esta cultura de seguridad y tengamos que seguir formando a los profesionales que van ingresando nuevamente y que tienen que conocer lo que yo había hablado antes, ¿no? La visión, los objetivos, las estrategias, ¿sí? La adaptación ambiental, y eso lleva un tiempo. Por eso es importante esto que yo decía, la comunicación directa, la contención del equipo de trabajo, ¿sí? El cuidado, y uno de los factores más importantes es que haya capacitación continua, ¿sí? Principalmente al nuevo, tiene que estar cuidado, respaldado, ¿sí? Asesorado y cuidarlo directamente para que no haga un fallo o un error en la atención. El personal debe estar informado en qué puede ir mal o en qué ha ido mal, no rumores de pasillo ni temores de que, bueno, sí, se escucha esto, se escucha aquello, no. Las cosas tienen que ser dirección y la comunicación tiene que ser efectiva, tiene que ser directa. Pasó esto con las partes afectadas, ¿no? Pasa esto, vamos a solucionarlo, vamos a reducir qué es lo que pasó. Siempre tratar desde lo que es lo efectivo, lo que es las soluciones inmediatas y a largo plazo también. Reducir la recurrencia y la severidad debido al aprendizaje, el daño y el impacto al paciente es importante. Prevenir y comunicar dos situaciones fundamentales para lo que es la seguridad y la calidad de atención, ¿sí? Y ver ese daño, qué impacto se produjo en el paciente y en la institución. Muchas veces el impacto es muy fuerte y a la institución como dormida, y eso no se puede permitir porque eso también puede producir, digamos, un ambiente donde pueda haber más riesgo de daño. Entonces, daño e impacto inmediatamente solucionar y ver qué es lo que pasó y en ese proceso, qué fueron las barreras, fueron lo que lograron que se llegara a ese error, ¿sí? El personal
con esta cultura del paciente, de la seguridad del paciente, va a sentir menos estrés, menos culpabilidad, va a tener menos falta de confianza, ¿sí? Al recurrir con menos eventos adversos, el ambiente institucional y el clima laboral tranquilo y relajante. Por lo pronto, ese ambiente va a hacer que el personal esté en el aquí y ahora, ¿no? Y que no esté, puede llegar a pasar si llega a pasar algo. ¿Sí? Es importante que el empleado esté consciente de lo que está haciendo y que esté relajado y que trabaje y que atienda a los pacientes de la mejor manera y que sus conocimientos fluyan y su experiencia fluya. Uno cuando está relajado, cuando está tranquilo, sabemos que las cosas mejor, hasta cuando damos un examen o hasta cuando nos sentimos cómodos en una mesa para dar un examen, o sea, el ambiente tiene muchísimo que ver. Otra de las cosas importantes es los costos en los extra tratamientos. Sabemos que los errores de medicación o una caída de un paciente o una cirugía equívoca producen que el paciente más tiempo internado en una institución, donde sabemos bien cuáles son los factores de riesgo que puede tener ese paciente cuando tiene mayor estadía dentro de la institución, como por ejemplo posibilidades de infecciones intrahospitalarias, mayor riesgo de caída también, enojo, malestar del paciente, malestar de la familia, acciones legales, y eso también aumenta los costos de la institución, que sabemos que puede llegar a producir pérdidas importantes y económicas, ¿no? La reducción de costos de recursos requeridos para gestionar las quejas y reclamaciones. Una de las cosas importantes para trabajar en la seguridad del paciente es trabajar con la queja del paciente, ¿sí? No como queja de enojo, sino como recomendaciones. Los pacientes escriben mucho. Los pacientes escriben mucho en los libros de acta y escriben notas agradeciendo y a la vez recomendando, ¿sí?, qué cosas pueden llegar a mejorar. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener experiencia desde otra institución, puede tener experiencia porque es un paciente que ya ha venido varias veces a internarse y ha visto cosas diferentes que nosotros a veces no la vemos porque estamos habitualmente estamos en el mismo centro en el ámbito, entonces a veces no lo podemos ver y el paciente o la familia lo ve. Y eso hay que prestar muchísima atención, ¿sí? Prestar muchísima atención en lo que el paciente ve desde afuera, donde nosotros no lo podemos visibilizar. También la reducción de los costos sociales, la baja de pacientes y financieros, los pagos por incapacidad de los juicios por mala praxis, juicios por el tema de mala praxis médica o de enfermería, y eso hace que nosotros también tengamos una baja de atención de pacientes institucionales. Ustedes saben que en boca en boca uno sabe cuáles son las instituciones que son más seguras y otras que no, entonces es importante visibilizar esa seguridad, darle esa seguridad al paciente que los vamos a cuidar es casi el 100% o lo mejor que se pueda, ¿no? Esa cultura abierta e imparcial tiene que tener respeto a hablar con colegas y supervisores acerca del evento adverso, ¿sí? No esconder nada, hablar con nuestros jefes y decirle, me pasó esto, me di cuenta después, no esconder nada, ¿sí? Eso es importante, ser responsables, comprometidos en lo que estamos haciendo, ¿sí? Sabemos también de que hay instituciones que hay enfermeros que tienen más de 12 pacientes o una alta cantidad de pacientes que no puedan generar el cuidado que ustedes quieran de calidad y de seguridad, y eso es importante visibilizarlo y hablarlo y continuamente determinar que eso no hay que cambiarlo, ¿sí? Hay que cambiar y hay que seguir manteniendo la idea de que tenemos que mejorar nuestro sistema de salud y que los pacientes y que enfermería tiene que tener la menor cantidad de pacientes para atender, para poder generar ese cuidado y esa cultura de seguridad, ¿sí? Los pacientes siempre entienden y saben la situación de enfermería, pero cuando existen eventos adversos, situaciones que
que perjudican, también podemos caer con respecto a los juicios. Después el apoyo en el personal. La institución tiene que apoyar, tiene que tener un justo trato, ¿sí? Cuando sucede un evento, tiene que tomarse con seriedad, no se tiene que ir disipar, digamos, no se tiene que ver una manera de que es el castigo, porque enseguida vienen las notas, el pedido de explicación. Está bueno, o sea, es conveniente y dicen que está bueno que uno pueda, digamos, volcar lo que pasó, ¿sí? Como un estudio de situación y también recapacitar y ser consciente del error que cometimos, porque eso no nos va a desligar, ¿sí? Pero no es, o sea, lo que tiene que hacer la institución es determinar cómo viene ese proceso para poder determinar por qué llegó el error, qué es lo que pasó, qué son los eslabones que permitieron, que se cortaron y permitieron que se produzca el daño, ¿sí? Si se intenta algo con empeño, no habrá errores, ¿no? Siempre lograr hacerlo mejor. Como les decía, ser responsables de nuestros actos. Si cometimos un error, decirlo, comunicarlo, informarlo inmediatamente, ¿sí? Decir las cosas como son. Eso hace que se pueda solucionar lo antes posible ese error y pueda tener menos daño el paciente, ¿sí? No esconder, porque ahí podemos producir un daño y tarde o temprano, cuando se hace el seguimiento, las cosas se descubren, ¿sí? Contar siempre con los elementos necesarios. Sabemos que los insumos a veces son escasos, más en este momento que estamos en pandemia, pero los elementos tenemos que tenerlos, tenemos que reclamarlos, tenemos que decir, bueno, esto me puede pasar a mí, si no me falta esto, me puede pasar que ciertos elementos puedan generar un daño. Muchas veces nos ha pasado, yo como experiencia también como enfermera, no he tenido los elementos y sabemos que es donde más tenemos que tener cuidado para evitar dañar al paciente, ¿sí? Tenemos primero, antes de cambiar nuestra cultura, tenemos que conocer lo que tenemos, ¿sí? ¿Qué realidad tenemos institucional para poder llegar a la ideal, a la que nosotros consideramos que es la más adecuada, ¿sí? Tenemos que saber qué es seguridad del paciente, qué beneficios nos trae esa seguridad del paciente, cómo podemos trabajar desde ese lado, ¿sí? ¿Cómo la institución me va a respaldar a mí sabiendo que yo estoy formado, capacitado y que sigo con este tema que es la seguridad del paciente y de la familia, donde vamos a llegar a poder entender y a poder trabajar en conjunto con el paciente, que el paciente le gusta participar, muchas veces nosotros no lo dejamos, pensamos que no nos va a entender y el paciente hablando y explicándole las situaciones puede llegar a ayudarnos un montón. Tenemos que tener liderazgo que nos promueve aprender sobre los eventos y potenciar nuestra comunicación, gestionar nuestros riesgos en forma proactiva, ¿sí? Asegurar que eventos se tratan, si son imparciales y de forma imparcial y que se aprende. Todo error aprendemos, en la vida es así, es así. Publicitar la gestión de los eventos adversos. Esta manera de publicitar es saber qué eventos, no siempre los mismos eventos en todas las instituciones, hay eventos que son más en una que en otras. Entonces, ¿cuáles son los eventos que nosotros venimos repitiendo para determinar las capacitaciones, la formación, o cambiar un sistema de atención, o cambiar un proceso? Eso nos hace como una evaluación diagnóstica de decir, bueno, no, cada vez que pasa esto, cada vez que el paciente ingresa así, nos pasa esto. Entonces, uno tiene que rever por qué nos está pasando, ¿sí? Y una vez que uno ve el diagnóstico y sabe que tiene que cambiar ese proceso, lo que vamos a hacer es hacer el feedback, informar, tanto al personal como informar a los pacientes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá en la clínica, con el tema de factores de riesgo de caída, lo que se hace ahora es distribuir a los pacientes que ingresan a internación, le damos un folleto informativo de lo que es el riesgo de caída,
de cómo tiene que manejarse en las habitaciones, los familiares, se le explica al paciente y se le dice que está en una institución que no es igual a su casa, que hay elementos que se pueden llegar a producir como barreras que pueden producir riesgo de caída, se le explica qué calzado es conveniente para andar en la institución, se le explica que las camas son mucho más altas que en su casa, también el tema del baño, que si se baña no camine sobre lo mojado, o sea, se le va explicando todos los factores que pueden llegar a producir caídas, principalmente en los adultos mayores que se pierden, ustedes saben que se los cambia de hábito, se pierden, tardan mucho en adaptarse en la habitación, principalmente aquellos pacientes postquirúrgicos. Entonces, todo eso hay que informar a los pacientes y decirles que es conveniente que haya una comunicación directa con la enfermera o con el personal de salud, porque está involucrada las mucamas, el camillero. Acá, el riesgo de caída, por ejemplo, el paciente tiene en la pulsera tiene un brochecito amarillo, donde si yo entro a la habitación por X motivo y veo el brochecito amarillo y veo que el paciente se está por levantar, yo sé que es un riesgo de caída y yo no puedo dejar de no involucrarme. Tengo que estar con el paciente, acostarlo, tocar el timbre, llamar a la enfermera, porque no sé su historia clínica, pero sí sé que ese paciente no puede levantarse solo, que ese paciente no puede estar solo, que ese paciente se puede caer. Entonces es importante que todos sepamos cuáles son las normativas institucionales y el compromiso de todos, ¿sí? Sin obviar elementos disciplinarios en eventos graves, se contará con un enfoque de sistema, ¿sí? Siempre los elementos disciplinarios tienen que existir, porque eso hace que uno aprenda, ¿no? Uno aprenda de sus errores, pero también uno tiene que determinar y decir, bueno, sí, soy consciente de este error y que el sistema, yo sé que me va a decir, bueno, no sé, sancionar o lo que sea, pero bueno, la idea es no llegar a un error máximo. ¿Qué factores influyen en la seguridad del paciente? Nosotros nos vamos a encontrar con pacientes que van a venir a internarse con riesgo que ya vienen con estadios de desarrollo, con factores de riesgo individuales y con riesgo de servicios sanitarios, ¿sí? Los estadios de desarrollo del paciente siempre van a generar amenazas en nuestra seguridad, por su estilo de vida, por su estado cognitivo, por su movilidad, por sus alteraciones sensitivas, por su conciencia. A veces no tienen conciencia de seguridad, por eso es importante la educación. La educación continua del paciente y explicarle que la institución no la conocen y que puede producirse que esa institución sea algo más en contra que a favor. Entonces es importantísimo la comunicación y la información. Entonces, con esa información uno va creando programas de prevención de seguridad donde de acuerdo a la edad, de acuerdo a la patología, de acuerdo a lo que sea, se hacen, digamos, programas de seguridad. A nivel de salud pública, bueno, están los programas de maltrato, el maltrato infantil, la violencia doméstica, ¿sí? El maltrato a los ancianos, y se van haciendo, digamos, todo lo que es seguridad del paciente. Los riesgos de estadio de desarrollo, bueno, tienen que ver mucho con el estilo de vida del paciente, con el estado cognitivo y la movilidad, con las alteraciones que pueden ser sensitivas o la conciencia de seguridad, la educación continua, ¿sí? Uno, cuando ingresa un paciente, tiene que valorarlo y a ver en qué situación o en qué ambiente ese paciente se mueve. La historia del paciente es importantísima para poder nosotros educar dentro de la institución y que podamos trabajar junto con el paciente en su cuidado. Después los factores de riesgo individuales, qué factores podemos tener es el estilo de vida, si la obesidad, si es hipertenso, si es diabético, si tiene alguna patología neurológica, ¿sí? Si se puede comunicar, qué alteraciones sensitivas, si es un paciente que no se puede comunicar, buscar la manera para poder comunicarse lo mejor posible, puede ser de una escritura, puede ser con un familiar intermediario, ¿sí? Y siempre la falta de conciencia de seguridad, eso tenemos que estar continuamente educando. Y el riesgo de los servicios sanitarios,
Por supuesto, tenemos errores médicos, exposición a sustancias químicas, diseminación de patógenos, lesiones por caídas, accidentes intrínsecos, accidentes relacionados con intervenciones, accidentes relacionados con el equipamiento. Esto es importante porque los riesgos de servicios sanitarios no solamente es para el paciente y para la familia, sino también es para nosotros, para el equipo de salud. ¿Sí? La diseminación de patógenos, sabemos cómo tenemos que manejarnos con los residuos patogénicos, sabemos que si trabajamos con pacientes oncológicos, cómo tenemos que manejar esos residuos, la luz, los ruidos, todo eso también tiene que ver con la seguridad nuestra institucional, ¿sí? No es que es seguridad del paciente solamente, es la seguridad institucional. Entonces, si nosotros estamos seguros, el paciente también va a estar seguro, ¿sí? Las exposiciones a sustancias químicas, eso es importantísimo también, saber cómo manejar los residuos patológicos, principalmente los oncológicos, como el tema de los gases, cómo manipular, cómo lavarnos las manos, cómo colocarnos los guantes, ¿sí? Todo lo que son relacionado a lo que es seguridad nuestra. ¿Qué tipo de calidad tenemos nosotros acá? La calidad técnica y seguridad del paciente es mejorar la calidad nuestra y con respecto al paciente. Esto se va a basar siempre en la atención con la mejora continua, la reducción de los eventos adversos, siempre la medicina basada en la evidencia y estandarizar los cuidados. Es importantísimo que nosotros tengamos estandarizados nuestros cuidados. Entonces, de esa manera vamos a trabajar todo de la misma manera, los 3 turnos, 4 turnos, como sea, y todo vamos a estandarizar ese cuidado que vamos a obtener un resultado donde vamos después a trabajar sobre ese resultado para mejorar. Después, la calidad percibida por los usuarios. Está muy bueno el tema de las entrevistas y las encuestas de satisfacción del paciente, donde nosotros ahí le vamos a preguntar. ¿Se escucha bien, Nahuel? Sí, se escucha perfecto. Bien, porque me vi el micrófono atrás. La calidad percibida por el usuario, nosotros siempre se tiene que hacer encuesta de satisfacción después de internación y dentro de las internaciones también se consideran importantes, pero las más efectivas son cuando el paciente ya está de alta, porque dentro de la habitación es como que al paciente le cuesta mucho hablar, no todos, pero la mayoría, es como que sienten que si dicen algo van a ser mal atendidos. Entonces, siempre es recomendable cuando el paciente se va de alta. Está en su casa, relajado, y se puede tener también una conversación y una comunicación más efectiva y más objetiva, ¿sí? Para mejorar la calidad. La calidad en la gestión de los servicios de salud, conducir bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, transformaciones en la calidad de la gestión y organización de los servicios de salud, institucionalizando el compromiso por la calidad, ¿sí? Trabajar con programas de calidad en la gestión y en la organización. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una medición que refleja una situación determinada y todo indicador nos va a dar una estimación de qué situación estamos nosotros en este momento. En este caso puede ser en una población, puede ser en una zona, puede ser en un barrio, puede ser en una clínica, puede ser en un hospital, puede ser en una sala, puede ser en cualquier lugar. Entonces, para poder saber en qué lugar estamos y cómo queremos estar, tenemos que trabajar con indicadores, ¿sí? Los indicadores es nuestro guía. Existen indicadores positivos o indicadores negativos. Los positivos son los que nosotros vamos a generar mejora, ¿no? Esperanza de vida al nacer, cuidados de la mujer embarazada, lactancia materna, ¿sí? Y los negativos son cuando nosotros tenemos una tasa que la queremos reducir, como por ejemplo la tasa de mortalidad infantil, digamos que tenemos que trabajar con esos indicadores donde nosotros tenemos que posicionarnos y manejar y mejorar esos resultados. El uso de indicadores en el ambiente de la salud pública tiene como objetivo alimentar la toma de decisiones en el ámbito de la salud. Imagínense ustedes que si el sistema de salud se maneja con indicadores, está trabajando bajo una realidad social y lo mismo hace la realidad institucional, ¿no? La misión última es mejorar la salud de la población y reducir las desigualdades injustas y evitables.
los principales usos que se dan es por la descripción, por predicción o diagnóstico, explicación, gestión de sistema, mejoramiento de la calidad, evaluación y promoción de la causa, la investigación, ¿sí? La investigación es fundamental porque ahí nosotros vamos a tener un valor y un valor principalmente para ver en qué lugar estamos y cómo estamos mejorando o cómo podemos mejorar. Esos atributos de un indicador tienen que ser factibles, obvio, reales, mensurables, tienen que ser válidos, tienen que ser oportunos, tienen que impactar en ese momento que nos está pasando eso. No lo podemos dejar, si tenemos muchos pacientes que se nos están cayendo hoy, no lo podemos dejar para más adelante. Hoy lo tenemos que hacer, ¿sí? Y reproducirlo todos los años o cada 2 años para comparar en qué lugar estamos. Si estamos mejor, si estamos peor, ¿sí? Y tienen que ser sostenibles en el tiempo, no pueden estar un tiempo y después dejarlo, tienen que ser sostenibles, importantes y todo el mundo lo tiene que comprender. Nosotros, por ejemplo, acá trabajamos el riesgo de caída y úlceras por presión. El riesgo de caída, cada 2 años nosotros íbamos viendo, comparando los valores, y íbamos viendo que los pacientes que más se caían no eran los que tenían mayor factor de riesgo. Por lo tanto, hay que informar más al paciente, porque si es un paciente que está consciente, que se puede trasladar por sus medios, pero se pone la pantufla y se recae, el familiar se levanta y se va y no avisa a la enfermera, entonces hay falta de comunicación, falta de información. Entonces ahí se trabaja con ese indicador que es la comunicación, ¿sí? Acá les dejo un poco los indicadores de seguridad y cuidado del paciente, por ejemplo, el porcentaje de úlceras por presión, el porcentaje de la evaluación del paciente al ingreso, qué tasa de flebitis podemos tener, las tasas de caída, ¿sí? Las infecciones urinarias asociadas al catéter urinario, los índices de riesgo de eventos adversos de los enfermeros, otro ejemplo, la pulsera de identificación de de la identificación de pulsera, los pacientes de planes de enfermería de acuerdo a las necesidades, o sea, hay un montón de indicadores que podemos trabajar, la cultura de seguridad del equipo de enfermería, la satisfacción del paciente, ¿sí? La tasa de error de la medicación atribuida en enfermería, hay un montón de indicadores de seguridad que, como habíamos dicho antes, es importante que sean reales y sostenibles en la institución, ¿sí? No decir, me gusta esto y lo vamos a trabajar, no, nosotros tenemos que ver y evaluar el ambiente institucional para determinar cuáles son los indicadores más importantes y que tenemos que trabajar en este momento. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que es el indicador del trato digno. Por ejemplo, podríamos evaluar si la enfermera lo saluda de forma amable, si se presenta la enfermera con el paciente, con nombre y apellido, en qué horario va a estar, si le explica cómo es la habitación, cómo tiene que tocar el timbre, o sea, todo lo que es la información para que el paciente se sienta contenido, si la enfermera se dirige con el nombre y no con la cama ni con la habitación, si la enfermera le explica qué procedimiento le va a hacer o qué actividades le va a realizar, sí es importantísimo, si la enfermera le interesa la internación, si es agradable, ¿sí? Si se procura ofrecerle las condiciones necesarias para guardar la intimidad y el pudor, si la enfermera lo hace sentir seguro al atenderlo, si lo trata con respeto, si le enseña sobre los cuidados al paciente y a la familia, si hay continuidad de los cuidados las 24 horas y si se siente satisfecho con la atención brindada. Esto es un ejemplo de un indicador, ¿sí? Que podemos decir sí, no contesta. Podemos evaluarlo, lo ponemos con crucecita y ahí vemos que, no sé, el 30% dice que no y el 70% dice que sí, que hay un trato digno. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar nosotros? Con ese 30%, ¿sí? Porque nosotros lo que queremos es llegar, no sé, a un 85%. Entonces nosotros de acá, con esos resultados, vamos a trabajar con el 30%. Tenemos que subir un poco más. Otros indicadores de calidad para mejorar, ¿sí? Siempre se trabaja con los de la Meta Internacional de Seguridad del Paciente, ¿sí? Que son riesgo de caída, medicación, vigilancia de control de infecciones, lo que es riesgo quirúrgico, lo que es identificación del paciente, porque una de las grandes situaciones cuando nosotros no identificamos al paciente por la cama o por la patología, el de la cadera está en la habitación 401 y a lo mejor el de la cadera la supervisora lo cambió porque necesitaba
la cama justo que era compatible con ese paciente. Entonces, siempre manejarnos con el nombre y el apellido del paciente, el número de historia clínica o mejor dicho, el número de documento. Una de las cosas de la identificación del paciente es importante preguntarle cómo se llama, porque muchas veces uno le dice, ¿usted es Ramón González? Y el paciente capaz que le dice que sí, no le escuchó nada. Entonces uno lo que tiene que preguntarle, ¿me puede decir su nombre y apellido? El paciente tiene que responder. Y así nosotros nos corroboramos con la pulsera y con la historia clínica y sabemos que ese paciente es el que le corresponde tal medicación o tratamiento o traslado a quirófano. La gestión de la calidad tiene 4 etapas. La etapa de control, que son los datos basales, el punto de partida, como habíamos dicho, es medir. Nosotros queremos medir. ¿Qué medir? Vamos a tomar indicadores, que es la etapa donde vamos a mejorar. Basado en esos indicadores, vamos a tener una etapa de evaluación donde vamos a observar y seguimiento de los procesos. O sea, de acuerdo a los resultados de los indicadores, vamos a ver si estos procesos son efectivos o hay que mejorarlos, ¿sí? Si hay que mejorarlos, vamos a empezar va a salir nuevos indicadores y vamos a tener estándares de cumplimiento. Como les decía, en el caso del tracto digno. Salió un 70% que sí, bueno, entonces el estándar de cumplimiento de este objetivo va a ser de 70 a 85. Vamos a sumar 15 más, de acá al otro año. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar ese indicador? ¿De qué manera? Y con las preguntas que tuvimos menos cantidad de sí y trabajar sobre esos indicadores, sobre esas preguntas. No sé, por ejemplo, qué sé yo, le habla con respeto a la enfermera y si hay varios que no, bueno, a ver qué está pasando con esto de la comunicación, con la comunicación efectiva, con lo que es el humor, con lo que es la calidad de atención y lo que es el clima laboral, porque puede ser que está así porque no hay buen clima laboral. Entonces, siempre estandarizar el cumplimiento de objetivos y poner las metas para cuantificar. Yo espero que llegar a un 85. Siempre esa va a ser la meta de acá a fin de año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo tenemos que medir. Lo vamos a medir, pueden ser por auditorías, como esto que yo le decía, el trato digno, o por acreditaciones, no sé, 2 días uno va y va preguntando y acredita a ver si cumple con ciertos estándares, ¿no? Aparte del trato digno, si el paciente está bien higienizado, si el paciente está bien atendido, si la habitación está limpia, o sea, esos son acreditar que ese paciente tiene un cuidado generalizado. El ciclo de mejora siempre es planificar, verificamos lo que hacemos y después actuamos. Y volvemos a planificar sobre los resultados que nos dieron, volvemos a hacer, verificamos otra vez y actuamos. Ese es el ciclo de mejora que nosotros tenemos que implementar. También está bueno para aplicarlo en la vida. Está genial, porque uno planifica, hace y después verifica si lo que hizo está bien y actúa, ¿sí? Se planifica, se implementa, se hace, verifica y se ajusta. Claudia. Sí. Viste que tenés una barra que dice dejar de compartir. Si la podés mover, estaría buenísimo. Ah, yo eso no lo sabía. Listo, gracias. Ahí está. Bien. A ver si lo puedo pasar. Ahí está. Bien. Bueno, ¿qué es un evento adverso? Un evento adverso son las lesiones o complicaciones involuntarias que ocurren durante la atención en salud, los cuales son más atribuibles a esta que la enfermedad subyacente, y que pueden conducir a la muerte, a la incapacidad, al deterioro en el estado de salud del paciente, o a la demora del alta, a la prolongación del tiempo, de la estancia, o la estadía o la internación hospitalaria, y al incremento de los costos de la no calidad, lo que hoy hablamos en toda la clase, en donde puede producir el daño o lesión. ¿Cómo analizamos ese protocolo, o cómo analizamos ese evento? Acá les doy un ejemplo que es el protocolo de Londres, que es una versión revisada y actualizada de un documento previo conocido como Protocolo de Investigación y Análisis de Incidentes, que constituye una guía de práctica para administradores de riesgo y otros profesionales interesados en el tema.
Generalmente en las instituciones que ya están más organizadas existe un comité que se llama gestión de riesgo. Cuando están estos eventos adversos, ya pasa a gestión de riesgo. Y hay instituciones que aplican el protocolo de Londres, hay otras instituciones que aplican otras maneras de poder diagnosticar y ver qué es lo que pasó. Por ejemplo, en el módulo 2 está la espina de pescado, que ahí se determina a ver cuáles son los eventos o las acciones o los eventos que han pasado para que se produzca ese daño, ¿sí? El abordaje de este protocolo de Londres es identificar qué acciones u omisiones como causa inmediata de un incidente, un análisis más cuidadoso sobre qué serie de eventos condujeron a ese resultado, ¿sí? Identificar qué desviación a esa práctica y ver desde la investigación, empezar con ese paso, digamos, de ver qué es lo que pasó. Es un enfoque estructurado y es sistemático. Tiene un proceso, que ahora les vamos a mostrar un video con Nahuel, un proceso que siempre es estructurado y se maneja bajo la misma regla, no se cambia. Entonces uno trabaja en forma ordenada y alcanza, digamos, una investigación planificada y siempre sale con un resultado donde nosotros lo vamos a poder ver qué pasó. Cuando el proceso es investigativo, ya tiene un resultado, se llama al personal y se da un resumen, un diagnóstico de lo que realmente pasó y lo que hay que mejorar, ¿sí? Estos métodos siempre son diseñados para promover un ambiente de apertura que contrasta con tradicionales basados en señalamientos personales y asignación de culpa. O sea, no se busca un culpable, no se busca, digamos, algo personal. Se busca algo institucional, donde este protocolo solamente va a cubrir el proceso de investigar qué pasó, analizar y qué es lo que es la mejora, qué mejora tenemos que hacer para que no vuelva a producir ese evento. No sé, Nahuel, si podemos pasar el video o hay preguntas de acá. Sí, si querés pasamos el video y luego pasamos a la pregunta. Perfecto, pasamos el video entonces. Política de seguridad del paciente. Análisis causal de eventos adversos. Camila, una niña de 10 años que ingresó al servicio de urgencias por una crisis asmática, presentó una baja respuesta al tratamiento con micronebulizaciones, por lo que es hospitalizada en el servicio de pediatría. Después de 5 días de hospitalización presentó un cuadro de dificultad respiratoria severa, por lo que requirió soporte ventilatorio. Al realizarle los exámenes de laboratorios y una placa de tórax, se confirma la existencia de una infección respiratoria de posible origen nosocomial, por lo que Camila es remitida a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué falló el proceso de atención? Existen diferentes modelos para la investigación y análisis causal de fallas de la atención. Entre ellos, el análisis de causa raíz, el análisis de modo de falla y efecto, ANFE, y el protocolo de Londres. La guía técnica de buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud recomienda implementar el protocolo de Londres como modelo de análisis e investigación de eventos adversos. Los fallos de la atención que pueden darse a cualquier nivel de la organización pueden llevar a ejecutar acciones inseguras, que de no ser controladas por barreras y defensas, producirán la aparición del evento adverso. El proceso de reflexión y análisis causal inicia con la decisión de investigar el evento adverso. Se debe seleccionar un equipo de investigación integrado, entre otros, por experto en investigación y análisis de incidentes clínicos, miembro de junta directiva sin conocimiento médico del caso, autoridad administrativa como director médico o jefe de enfermería, autoridad clínica como jefe de departamento o especialista reconocido,
miembro de la unidad asistencial donde ocurrió el incidente. El equipo investigador deberá obtener y organizar toda la información relacionada con el evento adverso a través de diferentes fuentes primarias de información tales como historia clínica completa, guías clínicas y protocolos de atención asociados a pacientes con cuadros clínicos de crisis asmáticas, declaraciones y observaciones inmediatas, entrevistas con los involucrados, evidencia física, planos del piso, listas de turnos, hojas de vida de los equipos involucrados, etc. Otros aspectos relevantes tales como índice de rotación del personal y disponibilidad de personal capacitado. Una vez recolectada toda la información, se procede a hacer una cronología del incidente. Día 1. La paciente ingresa a urgencias con una crisis asmática de difícil manejo. Se ordena tratamiento con esquema de micronebulizaciones con salbutamol cada 20 minutos y oxígeno suplementario al 35%. Día 2. Persiste desaturación y se decide aumentar el aporte de oxígeno suplementario al 50%. La paciente presenta una leve mejora del cuadro respiratorio. Horas más tarde es transferida a piso con orden médica de inhaloterapia y salbutamol cada 4 horas. Día 3. La paciente presenta taquicardia con signos de dificultad respiratoria, de modo que se solicitan exámenes de laboratorio. El cuadro hemático presenta un leve aumento de leucocitos y la placa del tórax aparece normal. Por esta razón se decide continuar con el plan terapéutico, pues se considera que el aumento de la frecuencia cardíaca es consecuencia del tratamiento con broncodilatadores y corticoides. El aumento de frecuencia cardíaca persiste. La conducta que se define es la de mantener el tratamiento con inhaladores bajo supervisión constante de signos vitales. Día 4. La paciente presenta un pico febril de 37.5 grados que se trata con acetaminofén. En la tarde presenta un deterioro de su cuadro respiratorio, por lo que se reinicia esquema de tratamiento de la crisis con salbutamol sin obtener respuesta favorable, haciendo necesario aumentar el soporte de oxígeno nuevamente. Día 5. Paciente con dificultad respiratoria severa con requerimiento de soporte ventilatorio y fiebre constante de 39 grados. Se realizan pruebas de laboratorio y se confirma la presencia de una infección de vías aéreas de posible origen nosocomial. Camila es transferida a la unidad de cuidados intensivos. Una vez hecho el cronograma del incidente, se procede a identificar la serie de acciones inseguras que provocaron el evento adverso. Durante el tratamiento se identificaron las siguientes acciones inseguras. En la hoja de vida de las máscaras se evidenció que el día del ingreso de Camila a urgencias, la mascarilla usada no cumplía con el tiempo adecuado de esterilización requerido por el manual de esterilización y los protocolos de uso y reuso de la institución. Otra acción insegura fue que no se profundizó en el análisis del cuadro clínico que Camila presentó 2 días después, pues se asume que la taquicardia y el pico febril, 2 signos de alarma de infección, se deben al tratamiento con broncodilatadores y corticoides. El paso siguiente es identificar las condiciones asociadas con cada acción insegura. Estas condiciones son denominadas factores contributivos. Es posible que cada acción insegura esté asociada a varios factores. Por su naturaleza, pueden ser relacionados con el paciente, la tarea y tecnología, los individuos, el equipo de trabajo, el ambiente, la organización y gerencia y el contexto institucional. La vulnerabilidad de Camila para contraer infecciones aéreas al ser un paciente asmático es el primer factor contributivo del paciente. Un factor hallado en la tarea y la tecnología es la falta de claridad del protocolo de uso y reuso de mascarillas en situaciones de urgencia, como también lo es la escasez de suministros en el servicio.
La decisión del auxiliar de enfermería de utilizar una máscara que aún no cumplía con el tiempo necesario de esterilización, por falta de adherencia al protocolo de esterilización, es un factor del individuo. Un factor del equipo de trabajo es la falta de supervisión de un profesional de servicio en el momento que ingresó el paciente. El estrés que había en el servicio de urgencias y que llevó al auxiliar a tomar una decisión apresurada es un factor del ambiente. Un factor de la tarea y la tecnología que contribuyó a la falta de profundización en los síntomas de alarma de infección como la taquicardia y la fiebre. Es el tratamiento realizado que contribuyó a que se diera una interpretación errónea del cuadro clínico. Tomar una conducta sin realizar exámenes más rigurosos es un factor de los individuos y del equipo de trabajo. En el servicio de urgencias contaban únicamente con 10 máscaras, todas ellas en proceso de esterilización. Esta escasez de suministros es un factor relacionado con la organización y gerencia, así como no tener definida una política clara de uso y reuso de dispositivos médicos. Estos hallazgos le permitieron al hospital definir las siguientes recomendaciones y planes de acción. Definir políticas para el uso de las máscaras de micronebulización y para la adquisición de las mismas. Revisar y ajustar el proceso de esterilización. Evaluar la adherencia del personal a los procesos de esterilización. Establecer las necesidades de insumos en el servicio de urgencias. Sensibilizar al personal sobre la importancia de la adherencia a los protocolos de atención y esterilización de equipos en urgencias. Medir el riesgo de complicaciones respiratorias del paciente con asma. Diseñar guías clínicas para el manejo de las complicaciones del asma. Es importante la implementación de estos planes de acción. Determinar las unidades, equipos y personas que deben ejecutarlos, así como tener definidos tiempos de ejecución y posterior seguimiento. Este proceso de investigación es aplicable a todos los eventos adversos que puedan presentarse en una institución. Recordemos los pasos que se deben seguir. Identificación y decisión de investigar. Esta decisión se toma por el impacto y la frecuencia que tiene el evento adverso en la institución. Selección del equipo investigador. Debe integrar al personal asistencial involucrado en el evento, liderado por un experto en investigación y análisis de incidentes clínicos. Obtención y organización de información. Esta acción recoge todos los hechos, conocimientos y elementos involucrados en el evento. Establecer cronología del incidente. Detallar el paso a paso del incidente con el fin de hallar las causas que lo provocaron. Identificar las acciones inseguras. Estas son las fallas activas en el proceso de atención en salud. Identificar los factores contributivos. Estos predisponen la aparición de las acciones inseguras. Recomendaciones y plan de acción. Finalmente, hallados los factores contributivos de cada acción insegura, se diseñan planes de acción que ayuden a prevenir o mitigar los eventos adversos. Ahora aplicaremos este modelo de análisis a otro evento adverso. Tomemos el ejemplo de una institución donde aplican un medicamento equivocado a un paciente. Para hacer un análisis causal del evento, debe convocar a todos los miembros involucrados. Comience identificando los procesos de cada uno de los servicios que intervinieron, incluyendo medicina, farmacia, administración, etc. El análisis causal del Protocolo de Londres ayudará a determinar qué sectores fueron los que fallaron durante el sistema de órdenes médicas, distribución, identificación o suministro del medicamento. Identificamos cuáles fueron las causas al preguntarnos: ¿se identificó correctamente al paciente? ¿Cuál era la dosis o medicamento adecuado? ¿La cantidad fue equivocada? ¿El etiquetado o modo de uso fue incorrecto? ¿El almacenamiento fue incorrecto? ¿El medicamento estaba vencido? ¿Las órdenes médicas eran legibles? ¿El personal de enfermería entendió correctamente las órdenes médicas? Con este análisis podrá determinar acciones que prevengan que el evento adverso suceda nuevamente, como implementar un sistema de correcto etiquetado, despachar medicamentos según criterios más rigurosos, mejorar la capacitación del personal involucrado,
Mejorar el sistema de formulación de medicamentos. Identificación de pacientes de alto riesgo para el suministro de medicamentos. Tan importante como investigar los eventos adversos es prevenirlos. Las lesiones y daños que se pueden presentar durante la atención en salud no son atribuibles a una intención de hacer daño, sino al desconocimiento de la existencia de unos factores de riesgo. En industrias de alto riesgo como la industria aeronáutica, implementan una serie de procesos y protocolos que buscan garantizar la seguridad de los pasajeros. Es el mismo caso de la atención en salud. Sus procesos son complejos y en ellos intervienen múltiples actividades en las cuales pueden ocurrir fallas en la atención. Existen varias prácticas que pueden implementarse para disminuir y prevenir la aparición de eventos adversos. Prácticas encaminadas al manejo del paciente. Programas de seguridad o procedimientos quirúrgicos. Dependen del tipo de servicio que presta su institución. Algunas prácticas son: garantizar la correcta identificación del paciente, detectar, prevenir y reducir el riesgo de infecciones, utilización de unidosis para mejorar la seguridad en el suministro de medicamentos, implementar estrategias encaminadas a reducir las caídas de los pacientes, mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos, prevenir complicaciones anestésicas, desarrollar una atención segura del binomio madre-hijo, lavado de manos, mejorar la comunicación entre el personal de salud, pacientes y familias. En Colombia, se han hecho valiosos avances gracias al despliegue de la política de seguridad del paciente en instituciones que reportan y analizan la ocurrencia de eventos adversos, brindando así una atención más segura a los pacientes. Esto demuestra que la calidad de la atención en salud es posible, que la calidad es un compromiso de todos. Política de seguridad del paciente, una travesía segura. Vos decime. Listo, estamos de vuelta. Bueno, espero que les haya gustado más o menos el resumen de todo lo hablado y aplicado en una realidad institucional hospitalaria sobre el protocolo. Es el más completo, es el que a mí más me gusta por el tema del seguimiento y por ser, digamos, bien un proceso de evaluación y de resultados. Por último, lo que vamos a ver, ¿se ve, Nahuel, en la plantilla? Sí, perfecto. Bien, por último lo que vamos a ver es el empoderamiento, que es una nueva mirada donde el paciente interviene en sus cuidados junto con el sistema de salud, que es, digamos, donde el paciente tiene voz y voto en sus cuidados y en su tratamiento, ¿sí? Ya para construir el conocimiento, si no solamente no basta con objetivizar y clasificar, sino que además es necesario que comprenda, reconozca y considere en forma positiva cómo puede proveer su libertad de decisión y participación en su proceso de salud. Y por último, les dejo esta frase, ¿cuál es el secreto de la calidad? Os preguntaréis, muy sencillo, es el amor. Amor al conocimiento, amor al hombre, amor a Dios. Vivamos y trabajemos de acuerdo con ello. El secreto de la calidad es el amor. Uno debe amar a su paciente, uno debe amar a su profesión, uno debe amar a su Dios. Si tienes amor, entonces puedes volver la mirada para monitorear y mejorar el sistema. A Don Avian, que es el padre de la calidad. Les doy muchísimas gracias, les agradezco por su atención y por permanecer en el Facebook. Y bueno, hay preguntas, Nahuel, que si quieren les contesto. Sí, tenemos algunas preguntas que fueron haciendo durante la conferencia, durante la clase. Y la primera pregunta es, de acuerdo a su experiencia, ¿qué estrategia se podría desarrollar para fortalecer la cultura de la seguridad del paciente? Para favorecer la estrategia, principalmente es la comunicación, el liderazgo, lo que hoy nombramos. Comunicación, liderazgo, interculturalidad, ¿sí? Conexión y relación entre todos los trabajadores de salud. Cuando uno empieza a contar desde distintos servicios qué es lo que nos está pasando, coincide todo. Y desde ahí, digamos, se hace un tema generalizado.
Si trabajamos por separado, nunca nos vamos a enterar qué nos está pasando en cada servicio. Todos juntos nos vamos a encontrar que tenemos las mismas problemáticas y las mismas situaciones. La siguiente pregunta dice, ¿la falta de recursos humanos se podría informar como evento adverso? Sí, totalmente, totalmente. Por eso es importante. El recurso fundamental, económico, humano, todos los recursos que son necesarios para que una institución funcione con calidad y seguridad es importantísimo. Así que el recurso es fundamental. Y la última pregunta que tenemos hasta ahora dice, ¿qué tanto podemos estandarizar si lo que se busca es la respuesta a un contexto y a una persona con situación particular? Se estandariza todos los indicadores y los cuidados. Después cada paciente tiene su cuidado personalizado, por supuesto. No, sabemos que en medicina y en los cuidados 2 más 2 no es 4. Sabemos que un paciente, por ejemplo, si tenemos restricción de visitas con respecto a horarios de visita, pero este paciente necesita un familiar que venga fuera del horario, uno no le va a decir que no. O sea, cada situación del paciente uno la va manejando más personalizada. Pero siempre es conveniente estandarizar los cuidados para que todos trabajemos con las mismas técnicas, con las mismas prácticas, con el mismo seguimiento desde infectología, con herramientas y con, digamos, planes de cuidado, que todos hablemos de la misma manera y actuemos de la misma manera. Bueno, no tenemos más preguntas hasta ahora, más que felicitaciones y mensajes de agradecimiento. Agradecerles a todos por haber participado. Tenemos consultas acá, si el video se va a colgar en la web. El video se carga en la plataforma del curso en la semana. Y también lo que se hace es cargarlo a YouTube para que puedan acceder el día y hora que ustedes quieran. Eso también lo tienen en la página de Facebook, que es Liderazgo y Gestión en Enfermería Latinoamérica, que es la página del curso. Acá tenemos un mensaje de Martín que dice, en muchas instituciones faltó la capacitación y contención emocional del personal de salud en contexto de COVID. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, también nosotros tenemos que ser actores de esas situaciones, de pedir y lograr y buscar la manera para participar, y para lo que no tenemos, lograr formarlo y hacerlo. Seamos protagonistas. Bueno, no tenemos más mensajes, más que agradecimientos, que son un montón. Agradecerle a las más de 100 personas que se han conectado y agradecerte a vos, Claudia, por una ponencia, una clase excelente, igual que siempre. Muy agradecido de compartir este espacio con vos. Bueno, gracias a todos. Y bueno, ya creo que subimos la tarea donde se habla puntualmente de esto, de lo que estuvimos hablando hoy, y siéntense, reflexionen, piensen en su situación institucional, en lo particular, desde donde están trabajando y donde están gestionando, y relájense y disfruten eso, porque ahí es donde vamos a abrir un poco más la cabeza y nos vamos a hacer más objetivos en nuestra profesión. Les mando un abrazo muy grande y gracias por este espacio, Nahuel. Bueno, muchas gracias.